Bien, hermano, así dice el Salmo 30, verso 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Esto es para todo, hermano. Esto es para todo. Esto es para tanto lo bueno como lo malo. Porque está la prosperidad que hace Dios en el hombre. Y está la prosperidad que el hombre tiene de sí mismo. Pero cuando hablamos de prosperidad no se está refiriendo a la prosperidad económica, no se está refiriendo a la prosperidad material, como muchos toman hoy erróneamente la palabra prosperidad, porque eso significa un desarrollo, significa un crecimiento, significa un aumento, significa una perfección, significa, hermano, una madurez, como dice la escritura allí en la carta de Juan, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, se está refiriendo a que el hombre sea prosperado en todas las cosas espirituales, porque no está enfocado el Espíritu de Dios a que el hombre sea prosperado económicamente, como de la manera de hacer empresas, de aumentar en su vida economía, de aumentar en su vida cosas materiales y dinero, sino que el Señor dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, donde no hay polilla que corrompa, no hay polilla que destruya, ni orín que corrompa, porque el oro del cielo no corrompe. Y también dice en 1 Timoteo allí 6:8, creo que está, que gran piedad es la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y tener sustento y abrigo no es prosperidad económica. Tener sustento y abrigo es contentarse con lo necesario. Pero oiga qué dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, entonces que esto es verdadera prosperidad, porque gran ganancia es algo que prospera, es algo que se adquiere, es algo que se gana. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que esa es la prosperidad que el Señor está mandando. Esa es la prosperidad que anhela el corazón del Señor, porque delante de Dios no es valioso lo que el hombre tenga de manera material. Delante de Dios esto es nada. Porque dice que se presentó un hombre rico delante del Señor y le preguntó: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. Y el varón le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo amó más, porque esto era grato ante sus ojos. Pero sin embargo le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces el Señor mandó a que vendiera aquel varón rico todo lo que tenía. Siendo así, él no estaba pretendiendo de aquel varón una prosperidad económica, porque ya estaba prosperado económicamente, y lo mandó a deshacerse de todo. Lo mandó a dejarlo todo. Lo mandó a venderlo todo para darle la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es la del hombre interior, es la del hombre espiritual. Esa prosperidad, ¿por qué? Porque aquello va creciendo de menos a más. Aquello va creciendo desde la semilla, hermano, que el Señor pone en el corazón del hombre. Bien, dice que el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. El que es injusto en lo poco, en lo más también será injusto. Entonces, siendo que el hombre va a ser fiel en lo más, cuando en lo fiel sea poco, y en lo más será justo cuando en lo y en lo más será justo cuando en lo poco sea justo. Pero si en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Quiere decir que Dios da de menos a más. Lo voy a decir, dice la Escritura.
Y esto tiene que ver con la prosperidad, porque la prosperidad es un crecimiento. El que en lo poco es injusto, también en lo más será injusto. ¿Qué quiere decir? Que Dios va dando al hombre desde menos hasta más todas las cosas. Entonces Dios siembra en el corazón de cada hombre la semilla de todas las cosas espirituales. ¿Cuáles son todas las cosas espirituales? Cuando nosotros leemos todas las cartas del Nuevo Testamento, la carta de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, la carta de los apóstoles, cuando leemos los evangelios del Señor, nosotros vemos en toda la escritura que leemos los atributos espirituales que Dios quiere desarrollar en el hombre. Vemos, por ejemplo, los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otra parte dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa escritura que le dije está en Lucas 16:10. El que en lo poco es fiel, en lo más también lo será, y el que en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Pero le sigo. Entonces vemos allí atributos espirituales y vemos atributos espirituales de toda índole. Vemos se habla acerca de que ahora permanecen tres cosas: en la fe, el amor y la esperanza, pero que el mayor de ellos es el amor. Vemos atributos espirituales y dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, cuando habla acerca de añadida a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, paciencia, perseverancia. Son muchos atributos espirituales, hermano, que Dios quiere desarrollar en el hombre interior. Cada uno de esos atributos espirituales, escuche bien, cada uno de esos atributos espirituales van siendo desarrollados en el hombre desde la base. Si dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, y que una vez sembrado y después que crece se hace la mayor de las hortalizas, quiere decir que así es con cada uno de los atributos espirituales que Dios quiere desarrollar en nosotros, porque ese es el objetivo. A través de todos estos atributos espirituales será creado un hombre nuevo, un hombre conforme a la imagen de Jesucristo, un hombre que no tiene ya las costumbres de Adán, un hombre que no es el hombre interior nacido de carne y de sangre. Este hombre interior se va formando a través de los atributos espirituales que Dios va desarrollando en él. Son muchos atributos espirituales, son muchas cualidades espirituales. Estos son los buenos dones que provienen del Padre de las Luces, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las Luces. Eso dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él nos da todo don perfecto, toda buena dádiva. Una dádiva es un regalo, todo buen regalo, todo don perfecto, todo don regalo. Por eso es que usted ve el regocijo de Pablo, el regocijo de los apóstoles cuando dicen que el Señor ha cumplido la promesa del Espíritu de enviar su Espíritu por la muerte de Cristo y resurrección, por la victoria de Cristo. Entonces Dios envía su Espíritu a nuestros corazones. ¿Pero por qué el regocijo? Porque antes en la ley no se cumplían las cosas porque se amasen las cosas, sino porque estaban escritas, pero ahora no, sino que ahora por el Espíritu nos son dados todos aquellos atributos espirituales que antes no se tenían. Y cuando el Espíritu Santo va desarrollando esos atributos espirituales en nosotros a través de la enseñanza y a través de la guianza, porque una cosa es la enseñanza y otra es la guianza. La enseñanza es que me va enseñando las Escrituras, ¿entiende? Me va enseñando a través de las Escrituras todas las cosas. Me va explicando el Señor qué quiere decir esto, lo otro, a qué se enfoca cada cosa, a qué va encaminado cada cosa, qué debe de ser, cómo debo ejecutar cada cosa. Me va enseñando las Escrituras. Y otra es que me va guiando, o sea que me va revelando a través de sus manifestaciones en mi vida, visiones espirituales, sueños y profecía, demás cosas, palabra al oído y demás. Me va guiando a dónde debo de ir, qué debo de hacer, acerca de mi llamado, acerca de mi vida personal y demás. Y a través de esas cosas el Señor va desarrollando sus dones en mí.
sus atributos espirituales. Pero estos atributos espirituales, ¿cómo empiezan? Como dice también acerca de la fe. Porque la fe es el primero. Por la fe somos salvos. La fe es el primero. Y de ahí entonces vienen todos los demás. Oí y luego creí. O sea que no creo sin haber oído. Creo porque escuché el Evangelio. Creo que es porque escuché del Señor. Y cuando eso es así, creí. Ahí hubo fe. Pero esa debe de confirmarse, esa debe de perfeccionarse. Y a raíz de esa fe viene todo lo demás. Pero sin embargo dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. No por obras. No por obras. Por fe, porque por fe somos salvos. Y dice, y esto no de vosotros. Bien, cuando dice que somos salvos por fe, sino que somos salvos no por nuestras obras, permítame. Somos salvos no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Y esto, no de vosotros, quiere decir que la fe no proviene de nosotros mismos, sino que la fe proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Eso está en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces la fe fue lo primero. Y esto, o sea, la fe, la fe, no de nosotros, pues es regalo de Dios. ¿Ya entiende? Entonces, esto es lo primero que Dios pone en el corazón. Pero el hombre lo recibe o no lo recibe. El hombre lo acepta o no lo acepta. No es que porque Dios lo ponga, ya todo el mundo lo tiene. No. Dice, vuelvo a donde dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. El que en lo muy poco es injusto, en lo más también será injusto. ¿Qué quiere decir esto? Dios da primero la semilla de la fe. El que la recibe, recibe una semilla. Esta debe de desarrollarla. Esta no se debe de quedar así, porque aquello es glorioso en gran manera, pero debe de desarrollarla para que vaya creciendo el hombre espiritual y para que el hombre se vaya formando conforme a un hombre diligente, a un hombre vigoroso para las obras de Dios, a un hombre que da fruto, a un hombre como Dios lo hizo en el principio, perfecto, pero que se perdió y ahora lo vuelve a rehacer por Jesucristo. Como fue Cristo, diligente y obediente en todas las obras del Padre, que era diligente en lo que vino a hacer al 100% de la diligencia que se necesita. No se empleaba en otra cosa, no se empeñaba en otra cosa, sino en el reino de los cielos. No se empeñaba en otra cosa, sino en la oración continua, en la búsqueda del rostro de Dios, en la escucha de Dios, en la predicación del Evangelio, en las obras de Dios. No se empeñaba en otra cosa, sino en lo que le fue ordenado. Y esto va a ser Dios en el hombre que reciba la semilla de la fe y trabaje en ella, pero trabaja con Dios en oración diligente, en súplica continua, diligentemente, como dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino diligente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siendo así, el Señor pone la base, pone la semilla de la fe y pone la base de las otras cosas. En lo poco es fiel el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el Señor pone allí el amor. Así que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no proviene de mí. Si yo digo que tengo amor, pero yo no he trabajado con el Señor en oración para que el Señor desarrolle ese amor en mí, mi amor va a resultar ser del mundo. Mi amor va a resultar ser un amor como de los de la tierra. Mi amor va a resultar ser un amor allí como platónico. Mi amor va a resultar ser un amor falso, no un amor verdadero, sino un amor falso, un amor para las cosas terrenales, un amor para las cosas de la carne, un amor para las cosas temporales, no un amor celestial, ¿se entiende? Entonces, todo lo que viene de Dios debe de desarrollarse. El Señor da la semilla de la fe, el Señor da la semilla del amor, de la paciencia, la benignidad, de todos los frutos del Espíritu, de todos los atributos espirituales. El Señor da la semilla de la paciencia y de todas las cosas. Y así entonces todo se va desarrollando en la continua búsqueda del rostro de Dios, en la continua diligencia, hermanos, en las obras de Dios. Y el hombre así entonces va siendo prosperado. Allí es que se cumple la Escritura que el Señor habla en la carta de Juan que estábamos hablando, cuando dice, amado, tercera de Juan
verso 2, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la prosperidad de todas las cosas. La prosperidad de todos estos atributos espirituales. Esta prosperidad de todos estos atributos espirituales es la que está hablando aquí. Cuando el hombre, al recibir esta base, porque todos reciben la base de estas cosas, ¿quién no lo recibe? Te voy a decir, el que no recibe la semilla de la fe. Que cuando se le predica el evangelio dice: no, eso es mentira. No hay cielo, no hay infierno, yo no creo en eso. Entonces, ese no recibe la semilla de la fe. Siendo que ese no recibe la semilla de la fe, ya ese se va a su propia perdición. A ese día Dios no le va a dar los otros atributos en su base, en la base de cada uno de ellos, no se los va a dar. No, porque ese no recibió lo primero. Lo primero debe recibirse para que venga lo demás. ¿Se entiende? Entonces a este, ¿qué es lo que hace Dios con él? A este Dios le va a volver a hablar. A este Dios le va a volver a enviar la palabra, porque él es benigno, paciente, y cuya longanimidad y cuya benignidad llevan al hombre al arrepentimiento. Y a este entonces Dios le va a volver a hablar. Le va a volver a enviar de una u otra forma la palabra. Pero cuando el hombre la recibe, entonces el hombre va a tener que empezar a desarrollar todas las cosas que Dios le va a ir dando. Ahora, ¿quién es el que es fiel en lo poco? El que es fiel en lo poco, ¿ve dónde estoy? Estoy en varios versos. El que es fiel en lo poco, como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, hermano, va a ver como algo valioso y grandioso todo aquello que Dios va poniendo en él como base. Va a ver como algo grandioso y maravilloso. Cuando se le habla del reino de los cielos, ahí va a ser desarrollada la esperanza en él. Va a ver como algo grandioso y maravilloso cuando se le habla acerca de las obras espirituales que Dios tiene a través de él para salvación, para edificación de muchos y demás. Y entonces va a empezar a buscar a Dios para que Dios desarrolle en él. Va a ir desarrollando la paciencia que se le dio como base. ¿Se entiende? Va entonces a empezar a menospreciar las cosas terrenales y va a empezar entonces a ser benigno. Va a empezar a ser compasivo con los demás, a desprenderse de sus propias cosas terrenales, materiales, y entonces allí se va a ver en él desarrollada la benignidad, la bondad, la dadivosidad. Y así, hermano, no lo voy a explicar ahora uno por uno porque demoraremos muchas horas, sino que así va desarrollando todo aquello que Dios pone en su base en él. ¿Por qué? Este es diligente en oración porque cree. Aquel es el que confirma la fe por sus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y no se trata de la fe de querer una casa y de querer un vehículo, de querer una profesión, de querer un trabajo en la tierra, de querer una familia y que yo tengo fe en esto y que Dios me lo va a dar. No es esa fe. Porque esa es la que proviene del propio corazón del hombre, sino la de Dios, la que es enfocada a la vida eterna, la que es enfocada a un desarrollo del hombre espiritual, ¿se entiende? Entonces, estos que reciben esto son diligentes, estos que creen y que verdaderamente con su corazón, porque todo está en el entendimiento, hermano, de lo que se recibe, ¿se entiende? Todo está en la mente, cómo la mente piensa acerca de eso. Yo recuerdo que cuando al principio yo me convertí, el Señor me repetía y me martillaba cada rato en la mente, me la decía, una palabra, porque la voz de Dios viene a través del oído espiritual, viene a través del oído espiritual a la mente del hombre, pero no es la voz del hombre, es la voz de Dios. Así Él habla, porque Él es espíritu. Entonces usted no lo va a escuchar físicamente, sino con sus oídos espirituales. Y me acuerdo que me martillaba una palabra que me decía: no tengas en poco lo que te he dado. A cada rato me lo decía. Iba trabajando, andando, manejando, y a cada rato: no tengas en poco lo que te he dado. Iba a la iglesia, no tengas en poco lo que te he dado. Estaba en la casa, leyendo, orando, buscando: no tengas en poco lo que te he dado. Comiendo, no tengas en poco lo que te he dado. ¿Por qué el Señor martilla eso en el corazón, hermano? Porque el Señor da atributos como base. Cuando el hombre no valora eso, el hombre no se va a dedicar a conocer al Señor a través de las Escrituras, a leer en abundancia, en sobreabundancia, para llenarse del conocimiento de las Escrituras, para que abunde esa palabra en el corazón. No va a pensar en que él es un instrumento de honra para que también otros sean salvos y para que otros sean edificados, empezando del mismo, para que no sea un heraldo, para que otros pasen y él venga a ser eliminado, sino para que sea edificado desde él hasta los demás. Y cuando el hombre no está pensando en esto, el hombre no se preocupa por conocer a Dios. A través de las Escrituras, el hombre no se preocupa por hacer morir aquellas cosas malas que tiene en el corazón,
como de egoísmo, gula, envidia, codicia, de muchas cosas engañosas, deseos impuros, deseos de la carne, deseos malos. El hombre no se preocupa por buscar a Dios en oración, por ser perfeccionado. El hombre queda tranquilo asistiendo a una iglesia y piensa que allí está salvo y está equivocado. El hombre debe de ser prosperado. La prosperidad es esta de la que estamos hablando. Es la prosperidad del hombre interior. Es la prosperidad del hombre espiritual. Y por eso es que el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esto poco que Dios da, debe de desarrollarse. El que actúa de esa forma, teniendo por mayores riquezas aquellos tesoros que Dios le está dando, que las cosas de la tierra, va a recibir más. Va a recibir más, porque Dios va a ver que es fiel en lo poco, y en lo más también lo será. Porque cuando el hombre desarrolle, porque eso se va desarrollando poco a poco, como quien sube un escalón, una escalera, y va escalón tras escalón, escalón tras escalón. Así como dice que cuando Jacob estaba durmiendo y puso por su cabecera allí una piedra, y dice que vio allí en visión que bajaba una escalera del cielo y ángeles subían y descendían por esta escalera, y dijo, se asustó y se espantó, dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Asimismo, oiga bien, asimismo, de la tierra al cielo hay una escalera espiritual a través de la cual el hombre va subiendo. Usted no lo ve en lo físico, usted en lo espiritual lo vive, pero no lo ve en lo físico, pero en lo espiritual se vive así. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está sentado a la diestra del Padre, y hay que subir a su estrado, hay que subir a su trono, hay que subir. ¿De qué manera es que se sube? Siendo transformados a su imagen, porque dice que nosotros, así como por su espíritu, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el espíritu del Señor. Así dice 2 Corintios 3, ¿qué? 18, confírmamelo, por favor. Entonces, vamos siendo transformados, así como por su espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. En el mundo espiritual hay muchas cosas. En el mundo espiritual hay muchas manifestaciones. Y una de ellas es esto. El hombre va subiendo. El hombre va subiendo. Va subiendo. Escalón, no es segunda. Escalón tras escalón, el hombre va subiendo, escalón tras escalón. Y así cuando el hombre va subiendo, es que el hombre va siendo perfeccionado en todos sus atributos espirituales. El hombre va siendo desarrollado en todos sus atributos espirituales, porque va mirando a Cristo, como yo miro a Cristo, hermano, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la intimidad continua con Dios. De otro modo no puedo mirar. De otro modo no puedo entender, de otro modo no puedo conocer. No es que sentado en la casa, no es que trabajando afanado día y noche, no es que yendo a la iglesia, atendiendo a la familia, solo asistiendo a la iglesia, atendiendo a la familia, atendiendo el negocio, atendiendo aquí, atendiendo allá, las cosas seculares de la vida. Porque esto no es buscar el reino de Dios y su justicia. A Cristo se va conociendo a través de que se va buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Ya entiende? Entonces, yo me voy preparando con Él, pues el Señor me va capacitando a través de esa búsqueda. Es fiel en lo poco. Ha tenido por mayores riquezas el tesoro de Jesucristo que los tesoros de la tierra. ¿Entiende? Así como Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios, así el hombre debe de tener ahora por mayores riquezas los tesoros de Cristo que los tesoros de la tierra, como dice también en el libro de Proverbios, capítulo 8, cuando dice, mejor es mi fruto que el oro, y mi rédito mejor que la plata escogida. Así que dice, mejor es mi fruto que el oro. ¿Qué quiere decir? Mejor son los atributos espirituales de Dios que te van a hacer llevar el fruto de Dios. Eso es cuando dice, mejor es mi fruto que el oro. Mejor son los atributos espirituales de Dios que te van a hacer llevar el fruto de Dios. Y así, mejor es el fruto de Dios que el oro, y el rédito de Dios que la plata escogida. Y dice Proverbio 8, 19. El fruto de Dios viene por todos los atributos que Dios da como base. Y de ahí entonces viene su recompensa, porque a través de desarrollar esos atributos el hombre va a hacer la
voluntad de Dios que Dios había determinado para él desde antes de la fundación del mundo. Y ahí va a venir el rédito del Señor, ahí va a venir la recompensa del Señor, ahí va a venir la paga del Señor. Pero su fruto es mejor que el oro. Eso es lo que quería en eso es lo que quería enfocarme. Mejor es mi fruto que el oro. ¿Qué quiere decir, hermano? El que tiene por mayores riquezas aquellas cosas que Dios se le pone en el corazón cuando recibe a Cristo. Estos atributos, si los trata de desarrollar en la búsqueda, en la lectura, en la oración, en el ayuno, en la perseverancia, en la constancia delante de la presencia del Señor, no quiere decir asistencia a la iglesia, se quiere decir constancia en la presencia del Señor. Allí entonces, está demostrando ante Dios. Esta escritura que dice que mejor es el fruto del Señor que el oro, está demostrándole que Él ama más todas aquellas cosas que Dios le ha dado que el oro de la tierra, que ama más aquello que Dios le ha dado que las cosas seculares, sea familia, sea bienestar material, bienestar del cuerpo, desarrollo del cuerpo como salud y demás cosas. Entonces, cuando esto es así, este es fiel en lo poco. Allí se cumple la escritura de Lucas 16:10. Este fiel en lo poco, a este Dios le va dando escalón tras escalón las cosas, porque este va a ir cumpliendo las primeras órdenes. Las primeras son no muy difíciles, son fáciles, pero el hombre va a atravesar por procesos difíciles de fuego, pero son fáciles en el sentido de que son menos difíciles que las últimas. ¿Por qué? Es conforme a la capacidad. Primero recibió poco, Dios no le va a dar ahora una carga de trabajo espiritual muy grande, ¿me entiende? Como decirle, predica a diario acerca de todos estos fundamentos espirituales. Un momento, todavía no tiene desarrollo, ¿verdad? Entonces lo va a ir creciendo escalón tras escalón. Le dice, predica allí en la esquina. Entonces aquel va y predica allí en la esquina. El otro domingo, o de aquí a unos 10 días, le dice, ahora ven y párate en la azotea de tu casa, predícale a ese que pasa por la esquina. De aquí a 2 o 3 días le dice, poco a poco lo va desarrollando. Le estoy poniendo como ejemplos nada más. Le dice de pronto, no se lo debe predicar, anda a ver a aquella anciana, necesita que ores por ella. Y así entonces todo se va cumpliendo conforme a lo que Dios va ordenando al hombre, pero va de menos a más. Y así entonces el hombre va subiendo un escalón, otro escalón. Si no cumple las primeras cosas, las otras tampoco las podrá cumplir, porque no se podrá brincar escalones. No podrá brincar de un primer escalón a un tercero ni a un cuarto, mucho menos, sino que va poco a poco. Esa es la escalera que vio Jacob del cielo a la tierra. Entonces, mire, la esposa del Señor es desarrollada en todas estas cosas. Ella es prosperada en todas estas cosas. Eso es lo que dice la Escritura cuando ella dice en el libro de Cantar de los Cantares, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Yo dije, dice la esposa, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Cuando ella dice, subiré a la palmera y asiré sus ramas, quiere decir que ella quiere en su corazón, su anhelo, su deseo allí profundo, su deseo profundo es ser semejante al Señor. Va a subir a la palmera. ¿Dónde está la palmera? ¿Dónde están los cocos de esa palmera? Están en el reino de Dios, están allí con Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Cantares 7:8, que dice lo de la esposa, cuando dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Y allí entonces es que la persona desea ese crecimiento en la estatura de Cristo y va subiendo un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, hasta que en el mundo espiritual Él está capacitado para reinar con Jesucristo. No todo el mundo va a reinar con Jesucristo, sino los que estén capacitados. Esa capacitación viene en la tierra. Evidentemente, cuando el hombre salga del cuerpo, las cosas que desarrolló en la tierra se multiplicarán. Se multiplicarán. ¿Por qué? Porque en la tierra va siendo desarrollado y va desarrollando todos aquellos atributos conforme al límite terrenal, conforme al límite que está establecido para el hombre que vive en la tierra. Por eso es que el Señor dijo que el mayor entre los nacidos de mujer en la tierra era Juan el Bautista, pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque el hombre en la tierra está limitado por la ley que Dios puso, ley terrenal. No se refiere a la ley de Moisés ni nada de eso, sino que, ¿cómo decirle? En el cielo, por ejemplo, el hombre
tiene unas capacidades muy superiores, infinitamente superiores a lo que tenía en la tierra. Como por ejemplo, voy a poner como ejemplo una cualidad física. En la tierra, si usted da un brinco alto, usted no puede pasar de cierta altura. Ciertos metros, perdón, me equivoqué, ciertos centímetros, metros no, porque no va a brincar metros para arriba, no, centímetros. Si usted brinca lo más alto que pueda, lo que su fuerza le dé, no va a pasar de cierta altura como centímetros y demás. Pero en el cielo no. En el cielo no hay ese límite. En el cielo usted puede brincar altísimo, de un lado a otro larguísimo, y hacer ese tipo de cosas. En el cielo se puede montar encima de un pájaro, de un águila, y volar. En el cielo usted puede mirarse en un espejo y se da la vuelta y se mira por detrás, por un lado, por delante. Aquí no. Aquí se mira frente a un espejo y a lo que se da la vuelta ya se dejó de mirar porque no tiene ojo atrás. Que quiere decir que en el cielo no hay esa limitante de la tierra. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero lo puso como ejemplo cosas físicas para que se entienda lo espiritual. Así es con lo espiritual. Entonces, lo que se desarrolla en la tierra espiritualmente, cuando el hombre sale del cuerpo, en el cielo explota aquello de una forma gloriosa. Pero primero debe haber una prosperidad en lo espiritual. En esta prosperidad, hermano, en esta prosperidad, el hombre es afirmado. El que va creciendo en esta prosperidad, va siendo fiel en una cosa, después en otra, 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 va alcanzando la estatura de Jesucristo. Y cuando alcanza la estatura de Jesucristo, entonces está capacitado para sentarse en su trono. Por eso es que nos digo que no, y el Señor lo ha hablado, que no es todo el mundo el que reinará con él. Pues ¿cómo reinará alguien sobre el universo? ¿Cómo juzgará las naciones alguien? Porque dice que el que venciere, él le dará que se siente consigo en su trono, así como él se ha sentado con su Padre en su trono y ha vencido, y se ha sentado con el Padre en su trono. Y también dice que el que venciere, él le hará que gobierne las naciones con vara de hierro, y las regirá con vara de hierro. Y algunos regirá las naciones con vara de hierro. ¿Cómo regirá? Regirá con la palabra de Dios, regirá con la justicia de Dios en el corazón, regirá con un espíritu capacitado, desarrollado en todos los atributos espirituales de Dios. Pero si alguien no desarrolló esto, ni siquiera conoce mucho de las escrituras y es cristiano, ni siquiera conoce casi la profundidad de los atributos espirituales de los que Dios habla y es cristiano, y aún es ministro y demás, ¿cómo? Explíqueme cómo entonces va a gobernar. Porque usted va a ir delante de un juez aquí en la tierra, un juez allí y ni siquiera estudió en la universidad, ni siquiera pasó la maestría, el doctorado que tiene que pasar un juez, que es algo muy grande. Entonces, ¿cómo entonces este va a estar capacitado para juzgar? Si no ha estudiado, no ha pasado práctica, no se ha perfeccionado, ¿cómo? Esto es un insensato. Esto no puede juzgar, ¿ya entiende? Así es en el reino de los cielos. ¿Cómo va a juzgar? ¿Cómo se va a sentar con Dios? Un insensato, uno que no ha desarrollado todos los atributos espirituales que necesita desarrollar, porque esta es la justicia del cielo. ¿Se entiende? Esta es la justicia del cielo. Ahora bien, hermano, y por eso es que le dije, cuando dice el Salmo 30, verso 6, que en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Esto es para lo bueno y esto es para lo malo. ¿En qué sentido es para lo bueno? En el sentido de que cuando el hombre prospera en todas estas áreas, en todas estas cosas, en todos estos atributos que Dios forma en el hombre y que va desarrollando en el hombre a través del amor, del deseo, de la obediencia, de la diligencia, cuando el hombre prospera en todas estas cosas, entonces Dios va afirmando cada vez más, poco a poco, a este hombre como monte fuerte, de modo que nada lo podrá mover. Este es el que es edificado sobre la roca, de modo que nada lo puede mover, porque así dice el verso 7 del Salmo 30, cuando dice el verso 6, en mi prosperidad dije yo, no seré más conmovido, pero dice el verso 7, me afirmaste como monte, perdón, que está en Proverbios, bueno, y dice el verso 7, que lo afirmó, dice el salmista, me afirmaste como monte fuerte, que dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Entonces, porque lo fue desarrollando, lo fue capacitando, de modo que lo fue afirmando, lo fue afirmando, lo fue afirmando. Cada vez que el hombre, mientras más el hombre va siendo desarrollado en sus atributos espirituales, por la obediencia a Dios, por la
unidad con Dios, por la intimidad con Dios. Para eso hay que desprenderse de los deseos de la tierra, hermano. Si alguno no se desprende de los deseos de la tierra, esto no podrá ser. El Señor hizo énfasis en esto. El Señor lo dijo. Si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice Lucas 14:33, dice así. El Señor hizo énfasis en renunciar a lo que se posee. También el Señor lo dijo varias veces, de lo cual debemos tener conocimiento ya vasto. Lucas 9:23, también el Señor lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también dice en el libro de Juan, allí en su capítulo 12, versos 20 y tanto, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces debe de renunciarse a lo que se busca, a lo que se desea, debe de negarse a sus propios proyectos, a sus propios pensamientos, planes, ideas, sueños, anhelos de conquista, negarse a ese hombre interior, que viene de Adán, que viene de nacido de mujer, negarse a su propio carácter, no venir diciendo, como dicen muchas personas, yo soy así, no se me cambia, pero ese no se niega a sí mismo, ese se afirma a sí mismo. ¿Sí entiende, hermano? Entonces, como dicen muchas personas, no, pues esto lo he tenido de Dios, porque sin estar en la perfecta intimidad y comunión con Dios, dice que ha obtenido de Dios las cosas. No provienen de Dios, provienen del príncipe de este mundo, provienen del príncipe de la potestad del aire, provienen de las tinieblas, porque las cosas del mundo no provienen de Dios, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice 1 Juan 2, 15 y 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, si alguno dice, no, porque esto lo tengo de Dios, porque esto me lo dio Dios, no renunciando a esas cosas, porque así dice también que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? Se debe de renunciar a todo lo que se tiene. Se debe de negar a todo lo que se tiene. Se debe de renunciar a todo esto. Esta es la única forma de que Dios prosperará al hombre. De lo contrario, el hombre se afirmará en sus deseos. El hombre se afirmará en la búsqueda de la conquista de sus sueños. El hombre se afirmará en su desarrollo económico. El hombre se afirmará en su deseo de desarrollo familiar. El hombre se afirmará en su deseo de desarrollo social. Y el hombre afirmándose, lo que le dije Tito 2:12, cuando dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a los deseos del hombre natural, estos son los deseos mundanos, renunciando al deseo del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo familiar, del desarrollo allí de salud, renunciando a eso, vivimos en este siglo de una manera sobria, porque los que viven sin renunciar a estas cosas, sino que enfocados en estas cosas, aunque parezcan buenas, no viven sobriamente, viven como que son borrachos. Porque estar sobrio es estar sin ningún tipo de cosas allí en la mente, en el organismo, que me pueda ocasionar un éxtasis, una alteración del pensamiento. Esa es la borrachera que viene a través del alcohol, y ese es el estado desenfrenado que viene a través de drogas y cosas así. Entonces, vivimos sobriamente, pero el que vive no renunciando a esos deseos mundanos, porque muchos pensarán, ¿cuáles son los deseos mundanos? Fornicación, adulterio, vicios y todas estas cosas. Sí, esos son deseos mundanos, pero los deseos mundanos están enfocados a la vida del hombre natural, a la vida del hombre terrenal, aunque parezca buena esa vida. Oiga, aunque parezca buena esa vida, estos son deseos del mundo. Un deseo mundano es un deseo que es común entre la gente, natural de la tierra. Pero el Señor dijo que su reino no es de este mundo. Y si su reino no es de este mundo, es que su pensamiento es diferente. Entonces, el que vive conforme a estos deseos no renuncia a los deseos mundanos. Alguno dirá,
Y entonces el Señor, ¿qué manda? Nos manda a tener allí una familia, nos manda a ser parte de la sociedad. Hermano, eso no es el morir, eso no es el negarse a sí mismo, eso no es el morir al hombre viejo, eso no es renunciar a todo lo que se posee, eso no es renunciar a los deseos del mundo natural, eso es ser un hombre conforme a la imagen de Adán. El hombre no va al infierno por ser delincuente. El hombre no va al infierno por ser homicida allí, por ser de gente, físicamente hablando, porque hay homicidio espiritual, ese es otro. El hombre no va al infierno, sí, todos estos son pecados que lo llevan al infierno, pero no es que va específicamente por eso. El hombre no va al infierno, hermano, por ser asaltante de banco, no va al infierno por cosas así, ¿me entiende? El hombre va al infierno por una causa, por ser nacido de carne y de sangre, espiritualmente hablando. El hombre va al infierno por ser nacido de Adán. Esta fue la palabra que Dios le dijo a Adán. El día que comieres de este árbol, morirás. El día que comieres de este árbol, de cierto morirás. Y usted ve que no murió físicamente, pero murió espiritualmente. En ese momento, su alma descendió al infierno, aunque todavía estaba en el cuerpo. Él en su arrepentimiento, juntamente con Eva, alcanzaron compasión. Pero cuando Dios le dijo, morirás, estaba hablando de Adán. Toda la humanidad es Adán. Estaba hablando de toda la humanidad. Porque dice que Eva fue madre de todos los vivientes. Entonces así, Adán y Eva son padre y madre de todos los vivientes. Y el hombre va al infierno por la palabra que Dios dijo en el principio a Adán. El día que comieres de este árbol, de cierto morirás. Por eso es que va, por ser nacido de carne y de sangre. Ahora bien, en el infierno cada pecado recibe su condenación. Cada pecado lleva su propio castigo. Cada cosa lleva su propio castigo. Por cada cosa que el hombre hizo, por ello será juzgada. Eso dice la Escritura. Que cada uno recibirá lo que hizo, recibirá la recompensa de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Cada uno recibirá la recompensa que hizo mientras estaba de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si eso es así, cada cosa que el hombre habló, siendo mentira lo que habló, mintiendo, recibirá recompensa. Allí tendrá su castigo en la lengua, que se la alargarán allí de forma terrible y se la cortarán. Allí tendrá su castigo en los ojos por lo que miró, allí tendrá su castigo en la mente por lo que pensó, en sus órganos genitales por sus cosas sexuales impuras que hizo, allí tendrá su castigo en su corazón por lo que pensó, allí tendrá su castigo en sus manos por lo que hizo con sus manos, que robó, que cambió, que hizo cosas. Pero aunque esto es así, ¿por qué fue al infierno? Fue al infierno por tener el corazón de Adán. Tener el corazón de Adán atrae todas estas cosas. Tener el corazón de Adán atrae todo esto. Y cuando el hombre recibe al Señor y entra en el camino del Señor, el hombre debe de enfocarse en perder esa imagen para adquirir la imagen de Jesucristo. Esto se va desarrollando a través del tiempo paulatinamente y el hombre entonces va siendo afirmado como monte fuerte en la imagen del Señor, en los atributos que Dios va formando en él y en el desarrollo espiritual, en el crecimiento espiritual, en ser cada vez más crecido a la imagen de Jesucristo, subiendo cada vez más a la palmera. Pero cuando el hombre no se afirma cuando el hombre no se enfoca, en estas cosas, cuando el hombre no se desarrolla en estas cosas, cuando el hombre no se enfoca en estas cosas, en buscar el reino de Dios y su justicia, en buscar el crecimiento espiritual, cuando el hombre no se enfoca en esto, aunque sea cristiano, aunque sea creyente, ¿sabe lo que va a acontecer con él? Que va a ir engañado, porque va pensando que es cristiano, va pensando que es del Señor, pero en él no hay desarrollada una vida espiritual que lo haga conforme a la imagen de Jesucristo. Él va a ir a la congregación y va a asistir a la congregación, va a obedecer a las órdenes de los pastores, sean verdad o sean de Dios o no sean de Dios, porque no porque lo ordenó el pastor es que sea de Dios. En el tiempo del fin acontece que la gran mayoría, casi su totalidad de las órdenes de los pastores no son de Dios, sino que son de ellos mismos, porque dice incluso que ni siquiera son puestos por Dios. Ya he hablado muchas veces de esto, cuando dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por Dios.
y constituyeron príncipes, pero Dios no lo supo. Y así muchas otras escrituras, cuando dice que los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, y por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció, cuando dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tú eres en el curso de tus caminos. Entonces, creyente, solo pasé por eso para que se entienda lo que estoy hablando. Entonces, creyente va a obedecer a las órdenes del hombre, va a obedecer a las órdenes de las eclesiásticas y sencillamente va a vivir una vida natural. Este creyente no va a ser desarrollado a la imagen de Jesucristo, mucho menos sus líderes, mucho menos sus pastores. Estos van a ser afirmados por ellos mismos y en ellos mismos. Bien, lo voy a poner por ejemplo. El Señor puso dos ejemplos en Mateo 7 al final. 7:22, 7:24 por allá. El Señor puso dos ejemplos y dijo, el que oye, de cierto digo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien, Mateo 7:24 en adelante es que está eso. Y después puso el otro ejemplo, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, primero el que las hace y después el que no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oiga bien, los dos escuchan la palabra, pero uno la hace y otro no la hace. Le voy a decir esto más claro. Los dos están en la iglesia. Uno está trabajando en el desarrollo de su hombre espiritual y el otro no. El otro solo está cumpliendo órdenes eclesiásticas y órdenes de hombres insensatos. El otro solo está cumpliendo órdenes de la iglesia, pero él no está trabajando en su edificación espiritual. Este es el que oye la palabra, pero no la hace. ¿Se entiende, hermano? Porque el hacer la palabra es lo que le expliqué. El hacer la palabra es el desarrollo espiritual en la búsqueda del reino de los cielos. Es el desarrollo espiritual acerca de llenar su corazón de todas las palabras de Dios para conocerlo. No para demostrar conocimiento, ni para envanecerse, ni para contienda, porque mucha gente coge la escritura, dice, me voy a estudiar esto, pero para contender, para ir a contender allí con otras teorías de hombres, por ejemplo, con otras religiones y demás. Para esto no es la escritura, sino para un conocimiento del Señor, porque se está pensando en su salvación y en su edificación, ¿se entiende? Y se está pensando en la voluntad de Dios y en la orden de Dios, no en cosas de contienda. Entonces, el que oye y hace es el que se preocupa en todo esto, pero el que oye y no hace, ese es el que no se preocupa en estas cosas, sino que todavía su mente está enfocada en las cosas de la tierra. Hay que tener claro una cosa, ahora voy a seguir con esto. El Señor dijo, yo no vine a traer paz. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. ¿Cuál es la paz que el hombre piensa que el Señor vino a traer? Esto es lo que ha hecho errar a muchas iglesias. ¿Cuál es la paz que el hombre piensa? ¿Cuál es la paz que el hombre piensa que Dios vino a traer? La paz de tener una familia armoniosa, la paz de ser un hombre importante y un hombre de buenos valores en la sociedad, la paz de tener una economía estable, la paz de tener una buena salud. Esta no es la paz que Dios vino a traer, porque por eso fue que el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Esta no es la paz que Dios vino a traer. La paz que el Señor vino a traer es la paz con el Señor, porque vino a desarrollar un hombre espiritual. Y el que desarrolla este hombre espiritual va a recibir el vituperio de aún de su familia, de amistades, de la sociedad. Entonces este no va a tener esa paz que dicen los hombres. Esa paz es de la sociedad. Esa paz es de Adán. ¿Entiende esto? Esa paz es de un hombre nacido de carne y de sangre, de un corazón engañoso. Esa paz Dios no vino a traer. Y cuando el hombre recibe la palabra de Dios para estas cosas, está buscando esa paz a través de la Escritura. Este es el que edifica su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Eso no es lo que vino a traer Jesucristo. Si sobre este fundamento, oiga bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También dice así,
en 1 Corintios capítulo 3. Ahora bien, si sobre este fundamento, el fundamento es Jesucristo, lo que Él habló, el fundamento de lo que Él habló, ¿qué vino Él a hacer? ¿Qué vino Él? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? ¿Qué vino Él a hacer? Y siendo que el fundamento es Jesucristo y los 12 apóstoles de Cordero, que es toda la doctrina que vemos en las cartas de Pablo hasta de allí de Romano hasta ¿dónde de los Hechos? Hasta allá está el Apocalipsis, está la doctrina de los apóstoles. Cuando se lee todo esto se entiende la doctrina de los apóstoles. Allí está entonces los 12 fundamentos. Pero dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, que quiere decir el fundamento del corazón del Señor. Ahora, siendo Jesucristo el fundamento, si el fundamento es Cristo, bien, el hombre toma el nombre de Cristo y dice, soy cristiano, soy creyente, bien, pero sin embargo dice, nadie puede poner otro fundamento, este es el fundamento, pero dice, 1 Corintios 3, 12, y si sobre este fundamento, sobre Cristo, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, y éste sufrirá pérdida. Ahora bien, escuche bien. Si alguno edifica sobre el fundamento de Cristo oro, ¿qué es oro? Lo que para mí es valioso. Para mí es valiosa una vida social, agradable a la sociedad y acorde a la sociedad, de una persona buena en la sociedad, que no es alcohólico, que no se mete en problemas, que no es allí un delincuente, que no es un malhechor, que no se roba las cosas en la tienda. Para mí es valioso esto, sobre esto edifico entonces mi vida. Pero esto no es a lo que vino el Señor. Entonces son cosas que evidentemente uno no va a hacer, hermano, por la conciencia que tiene del Señor. Pero no es a esto a lo que vino el Señor, porque esto es una vida normal, como la de una conciencia social que tiene el hombre, ¿ya me entiende? Como los filósofos de este siglo, como los sociólogos de este siglo, como los psicólogos de este siglo, los cuales van a perdición, como los sabios de este siglo, que si hubieran tenido la verdadera sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, lo que es también valioso para otro, lo que es valioso para uno no es valioso para otro, al otro es más la plata, y entonces el otro tiene otro valor. No, para mí es una vida que esté enfocada en el desarrollo de la salud, y allí el cuerpo saludable todo el tiempo, un cuerpo ágil, un cuerpo que no come chatarras, un cuerpo que se alimenta de todo bien, un cuerpo que se alimenta de toda cosa sana, de verduras y alimentos nutrientes y cosas así. Otro edifica oro, otro edifica plata, otro edifica piedras preciosas, otro entonces se enfoca a la política. No, porque para mí lo importante es que las naciones tengan una buena vida, una vida justa, y entonces para ello que oremos para que Dios ponga buenos políticos, buenos hombres que se dediquen bien a las cosas de la política, pero que invoquen el nombre de Dios. Otro edifica eso. Otro edifica madera, otro heno, otro hojarasca, así cada uno diferente, otro dice, no, se enfoca así en las obras de Dios, pero a su manera, y entonces dice, no, para mí lo importante es que a raíz de este concilio que yo voy a crear, o que creó allá el líder, se desarrollen más iglesias, y más iglesias, y más iglesias, porque lo importante es que la obra crezca, pero su Dios viene resultando la obra, su Dios no viene resultando Dios, porque todo lo hace conforme a su voluntad, para un desarrollo en obras eclesiásticas en la tierra. Todo esto lo edifican los hombres sobre el fundamento que es Jesucristo. Pero oiga bien, todo esto es errado en gran manera. ¿Por qué? Porque si alguno edifica sobre la piedra angular algo que no sea el fundamento de los apóstoles, como dice Efesios 2:20, allí es que está el fundamento, que estamos fundamentados sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús, y sobre el fundamento de los apóstoles. Si alguno edifica sobre Cristo otra cosa que no sea el fundamento de los apóstoles, y así dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es Jesucristo. Lo que Él vino a hablar, lo que Él vino a enseñar. Ve que habló del reino de los cielos. Ve que habló de lo que no vino a traer paz. De que habló de negarse a sí mismo. Porque la paz que Él da no es esa, es otra, es celestial. Es la paz con el Padre. La paz en la perfecta voluntad de Dios. Estoy en paz con el Padre. ¿Entiende? La paz en la obediencia a Él. La paz en el crecimiento conforme a su corazón. Bien, todo lo que el Señor habló sobre este fundamento. Sobre este fundamento están los 12 apóstoles del Cordero edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El hombre se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando usted ve el fundamento de los apóstoles y profetas, desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, usted no va a ver allí un desarrollo de un hombre en la sociedad, para la sociedad. Usted no va a ver allí un desarrollo familiar. Usted no va a ver allí un desarrollo de la salud. Usted no va a ver allí un desarrollo para la política. Usted no va a ver allí nada de esto. Usted va a ver allí esperar con diligencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo crecidos a la imagen de Cristo cada vez más. Usted va a ver allí cómo una muerte al hombre natural, siendo vituperados por el mundo, siendo crucificados por el mundo y para el mundo, y el mundo a mí y yo al mundo, como decía Pablo. Usted va a ver allí que nosotros, siendo que esperamos un reino inconmovible, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Usted no va a ver allí que amamos las cosas de la tierra o que deseamos una tierra mejor. Usted va a ver allí que dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que, hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. O sea, usted no va a ver allí que se espera un reino mejor en la tierra, sino que se espera cielo nuevo y tierra nueva. Usted va a ver allí que dice que la tierra y las cosas que en ellas hay están preparadas para el fuego en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Entonces usted va a ver allí algo diferente a esta edificación de oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Usted va a ver allí que la base de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y profetas, que está sobre la piedra angular, que es Cristo, es diferente a todo este desarrollo que hablan hoy en día la mayoría que se dice ser cristiana. La mayoría que se dice ser cristiana se desarrolla sobre la base de estos fundamentos que ellos pusieron a ellos mismos. Y cuando esto es así, oiga bien, cuando esto es así, el hombre se va desarrollando él mismo. El hombre se va capacitando él mismo. Pero no se va desarrollando a la imagen de Jesucristo, sino a la imagen del Cristo que Él mismo se formó conforme al fundamento que Él puso sobre la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Cristo. Él toma el nombre de Cristo, toma las Escrituras, y sobre esta piedra angular, entonces pone todo tipo de cosas. Y siendo así, Él entonces se va edificando. Él se va edificando sobre una base errónea, no sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ellos están sobre la piedra angular. Se va edificando sobre un fundamento equivocado, se va edificando sobre un fundamento erróneo. Y cuando el hombre se va edificando sobre ese fundamento, el hombre va a ir siendo desarrollado por él mismo, capacitado por él mismo, afirmado por él mismo, fortalecido por él mismo. Y este es un hombre que edifica su vida espiritual, porque la casa es la vida espiritual, como le estaba diciendo en Mateo, que estaba ya en esa escritura 7:24 en adelante. La casa es la vida espiritual. Este es el hombre que edifica su casa sobre la arena, porque él piensa que su fundamento es Jesucristo, porque toma las escrituras para todas estas cosas, pero no es Jesucristo verdaderamente, es el que él se ideó. ¿Se entiende? Y así entonces edifica su casa espiritual sobre la arena. Y esta casa está sobre arenas movedizas, sobre un pantano que se va hundiendo cada vez más. Y que vienen vientos y la destruyen. Y que vienen ríos y la golpean y la destruyen. Y que viene lluvia y la moja. Porque aunque el hombre no se dé cuenta de esto, esto acontece en el mundo espiritual, en su vida. En su casa
Aunque él esté tocando piano en la iglesia, aunque él esté tocando guitarra en la iglesia, aunque él esté pastoreando en la iglesia, aunque él esté predicando en campañas, aunque él esté profetizando allí a mucha gente, su casa resulta estar destruida. Su casa resulta estar mojada. ¿De qué está mojada? De la lluvia de las tinieblas, de la lluvia de los hombres. Su casa resulta estar destruida por el río del mundo. Este río es la corriente del mundo, es la corriente de la humanidad, de la sociedad, de la cristiandad moderna. Este es el río que destruye su casa, y esta es la lluvia que moja su casa, y los vientos son los vientos huracanados, los vientos proféticos de la sociedad moderna, como aquel viento que rompía la roca, partía las piedras, cuando Elías se estuvo allí a la entrada de la cueva, allí y que vio que venía un viento fuerte, pero Jehová no estaba en el viento, venía un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y venía un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y este es el viento que rompe las piedras, porque destruye aún hasta los más fuertes. ¿Por qué? Porque no están fundados sobre el verdadero fundamento, porque no han sido edificados sobre el verdadero fundamento. Y siendo así, entonces el hombre es golpeado por este viento, golpeado por este río, golpeado por esta lluvia. Y siendo así, el hombre cree que está bien, pero no es así. El hombre cree que está edificado sobre Cristo, pero no es así. Y el hombre se va formando a sí mismo. Así como dice el Señor, cuando encienden sus propias teas y van a la luz de sus propias teas y se alumbran a la luz de sus propias teas. La luz de sus propias teas es su propia lámpara que encienden, es su propio candelero que encienden, es su propia allí lamparillas que encienden, lo que se llama la vela, su propia luz que enciende el hombre, y anda a la luz de esa misma tea, que quiere decir que también va siendo desarrollado conforme a su propia visión, y va siendo desarrollado y crecido conforme a su propia imaginación y a su propia edificación y a su propio crecimiento espiritual que él mismo se formó. Así me dice el Señor una oportunidad acerca de muchos que predican duro, que predican supuestamente allí con supuesta autoridad, pero no sobre este fundamento, porque aunque se predique, hermano, en contra del pecado, oiga bien, para que no se equivoque alguno, aunque se predique en contra del pecado, si no se predica en contra del pecado, conforme al fundamento del nuevo pacto, que es que Dios pone sus leyes en nuestros corazones y la escribe en nuestras mentes, como dice en el libro de los Hebreos. Allí está el fundamento de los apóstoles, allí está en Hebreos, allí ve, en el capítulo 10 de Hebreos. Si no se predica conforme a este fundamento del nuevo pacto, para que se ame la justicia de Dios, para que se aborrezca el pecado, porque ya Dios lo desarrolla, lo desarrolla en el corazón. Si no se predica en contra del pecado conforme a esto, aquello también resulta ser oro, plata, madera, heno, hojarasca y cualquier tipo de cosa, porque está tratando de edificar una vida conforme a ley, conforme a así hay que hacer y así hay que no hacer, así hay que hacer, así hay que no hacer, como era en la ley. Y todo esto es crearse a sí mismo, un hombre por sí mismo. Así como el Señor me enseñó una oportunidad acerca de muchos que predican de esto, y el Señor me dijo, ellos se edificaron a sí mismos. Ellos se han formado a sí mismos, no yo. ¿Por qué? Porque el hombre no está fundamentado sobre los 12 fundamentos de los apóstoles del Cordero. Allí debe de enfocarse mucho el hombre, hermano. Allí debe de enfocarse mucho el hombre. Allí está todo. Allí está todo el asunto en lo que debe de enfocarse el hombre. Allí está, en el fundamento que es Cristo, y en los 12 apóstoles del Cordero, en los fundamentos de los 12 apóstoles del Cordero, y la piedra angular que es Jesucristo. Esto está allí. Si alguno edifica fuera, aquel entonces edificará su propia vida. Y cuando el hombre va haciendo esto, el hombre no ve. El hombre va siendo edificado conforme a su propio entendimiento. El hombre va siendo edificado conforme a su propia obra, conforme a su propia voluntad, conforme a la propia relación que tiene él con él mismo, la propia relación que tiene él no solo con él mismo, sino también con las demás iglesias, otros hermanos y demás. Permítame un momento.
Y conforme a esto, él va a ir siendo desarrollado, no conforme a la imagen de Jesucristo. Este se va a ir afirmando, pero conforme a su propia voluntad. Este se va a ir desarrollando, pero conforme a su propio entendimiento. Este va a ir siendo capacitado por sí mismo. Este va a ir siendo prosperado por sí mismo. Este va a ir siendo allí pues abundando en los atributos espirituales de él mismo. Déjalo. Este va a ir siendo desarrollado en los atributos espirituales de él mismo, no en los que Dios formó en él, porque los que Dios formó en él no los ha desarrollado porque no ha buscado a Dios, ha buscado a los hombres, ha buscado la teoría del hombre, ha buscado lo de su propio corazón, ha buscado lo de sí mismo, y siendo así se va desarrollando él mismo. Mire ahora bien, cuando esto pasa, entonces ¿qué se pone por obra? Aquello que le dije acerca del Salmo 30 y verso 6, cuando dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Ahora bien, le dije que esto es tanto para lo bueno como para lo malo. Le dije para lo bueno, ahora se lo estoy diciendo también para lo malo. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Cuando esto es así, en la parte negativa, el hombre prospera por sí mismo. El hombre, siendo que prospera por sí mismo, el hombre piensa que ha sido prosperado. El hombre piensa que ha sido edificado. El hombre piensa que ha sido desarrollado en el Señor. El hombre piensa que sirve a Dios en una capacitación del Señor. Pero no es así. El hombre ha sido prosperado por sí mismo y el hombre se afirma a sí mismo y se afirma en sus propios errores. El hombre se afirma en sus propios errores. El hombre se afirma en sus propias obras. El hombre se afirma en su propio entendimiento. El hombre se afirma conforme a su propio desarrollo, conforme a su propio crecimiento. Y allí es que viene el engaño de las multitudes. Permítame. Allí es que viene el engaño de las multitudes que se dicen ser creyente. Dice, hermano, mire bien, Isaías capítulo 50, verso 11. Dice allí acerca de los que entienden su propia luz y de los que andan a la luz de su propia tea. Dice así: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Esto lo hace Dios por la soberbia del hombre. Esto lo hace Dios por la altivez del hombre. ¿Cuál es la soberbia y cuál es la altivez? Pensar que sí se es edificado, pero no habiendo buscado al Señor, entregándole verdaderamente todas sus obras y todos sus atributos, renunciando a todos ellos para que Dios ponga los de él, creyendo que se es edificado conforme a la teoría de los hombres, conforme a las iglesias, conforme a lo que se interpreta de sí mismo y demás. Cuando esto es así, Dios deja al hombre a que él se encienda su propio fuego. Dios deja al hombre a que él se rodee de sus propias teas. Las teas son las que encienden el fuego. Dios deja al hombre a que ande a su propia luz. Dios deja al hombre a que ande a la luz de su propia imaginación, no a la luz de Cristo. Y así el hombre se va desarrollando por sí mismo. Esto fue lo que le dije. Se han desarrollado a sí mismos, se han capacitado a sí mismos. No Dios a ellos, sino ellos a sí mismos. Y cuando esto es así, el hombre se va afirmando, pero se va afirmando en una mentira. Y cuando esto es así, entonces, como dice el Salmo 30, el verso 6, dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. El hombre no piensa que le va a venir juicio. ¿Pero por qué? Porque es pastor. No piensa que va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque es evangelista. No piensa que va a ser juzgado delante de Dios para ser condenado por sus obras y por no hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque es diácono, tiene parte en la iglesia, o toca instrumento, o va a campaña, o hace una o hace otra cosa, o es anciano o anciana de la iglesia. El hombre no piensa estas cosas. ¿Pero por qué? Porque él está afirmado en su propia luz, en su propia edificación, y anda a la luz. Esto fue dado por Dios. Anda a la luz
de su propia tea, porque no fue diligente y no fue humilde y no fue manso, porque esta es la base, ser manso y humilde de corazón como lo es el Señor, y así se hallará descanso para su alma. Así dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y cuando esto es así, el hombre entonces se humilla a sí mismo y dice, nada tengo. El hombre entonces continuamente está ante Dios y continuamente entrega todos sus atributos a Dios para que continuamente el Señor lo haga morir a esos atributos y le haga desarrollar los que Dios puso como base en él. Y si este está quieto a no hacer obras, este se está quieto porque enseguida hoy lo que quieren es salir a predicar, a ser conocidos, a ser vistos como que tienen fuego, a ser vistos como que tienen unción, a ser vistos como que tienen palabra, y son unos insensatos y negligentes que nunca se han preocupado por su verdadera vida espiritual a través del tiempo, a través de mucho tiempo, por lo cual es a través del tiempo que Dios va desarrollando al hombre, a través del tiempo que Dios va haciendo tropezar al hombre con sus propios errores, porque en ese caso el hombre va a ir entregando a Dios en oración absolutamente todas las cosas, absolutamente todo, porque va edificando su casa sobre la roca que es Jesucristo. Y cuando esto es así, entonces el hombre va siendo edificado, pero cuando no, el Dios se lo entrega al hombre. Por eso que dice, de mi mano os vendrá esto, que anden a la luz de su propio fuego y que se rodeen de sus propias teas, que se rodeen las teas son las que encienden el fuego, que se rodeen de sus propias teas, que anden al crecimiento de su propio desarrollo. Entonces cuando esto es así, el hombre se va afirmando, pero se va afirmando en una mentira. Y prospera tanto en aquello, hermano. Prospera tanto. Son los que salen allí con gran ira, con gran furor, tanto de una como de otra índole, pero en el índole de los que predican supuesta santidad, salen allí con gran furor, diciendo cada cantidad de cosas, hermano, que ellos piensan que es una gran santidad. Ese es su propio desarrollo, ese es su propio crecimiento, esa es su propia formación, y están firmes en aquello, de manera que no hay quien los mueva de ahí. Y siendo que no hay quien los mueva de ahí, asimismo en su prosperidad, siendo prosperado en paz, descienden al Seol. Prosperan en sus obras y siendo prosperados en paz, descienden al infierno, porque van en paz consigo mismos, porque van tranquilos en lo que hacen, porque van confiados en lo que hacen, porque van allí siendo edificados por ellos mismos y están seguros que lo que hacen es de Dios, pero no es así. Y en paz descienden al Seol, como dice en el libro de como dice en el libro de Job, capítulo 21, verso 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Así dice. Se refiere a ellos. No crea que se refiere al mundo. El mundo va al infierno por ser hijo de Adán. Y hay quien prospera en sus sueños, en sus conquistas, pero mucha gente, la mayoría no. Porque mueren pobres, porque tanta pobreza cae en la tierra, no estudiaron, no cumplieron su sueño de ir a la escuela, a la universidad, sueños del hombre, ¿verdad? Y no mueren habiendo adquirido nada de esas cosas. Entonces, no está hablando del mundo, sino que está hablando de la prosperidad del hombre que dice ser creyente. De la prosperidad del mundo religioso, porque esto es un mundo religioso, es una parte de la sociedad que es una parte que se ha enfocado a la religión, que toma la escritura, pero edifica obras religiosas. Entonces es que dice, pasan sus días en prosperidad y son prosperados en su propia prosperidad, en su propia edificación, en sus propias obras, son prosperados, su propio hombre es prosperado, su hombre espiritual es prosperado por ellos mismos. Pasan sus días en prosperidad y en paz, así tranquilos. Así ellos no tienen ninguna preocupación porque según ellos ya ha sido desarrollado todo en ellos. Y en paz descienden al Seol. Así, porque están firmes en lo que creen. Y van golpeando, y van ofendiendo, y van calumniando. Porque dice que a través de esa ofensa es que ellos están edificando al pueblo. Otros, a través de cumplirle los antojos de su corazón, es que están edificando al pueblo. Otros, a través de levantarle las manos a los impíos, es que están edificando al pueblo. Otros, a través de traerle falsas profecías,
del mundo y de las cosas que van a venir y de las cosas de sus propias vidas, es que ellos piensan que están edificando al pueblo. Y así están en paz, pero están en paz creyendo que están en paz con Dios, están tranquilos en esa obra que están haciendo, y no solo en eso, sino en el desarrollo que ellos mismos han adquirido de sí mismos, del hombre espiritual que ellos creen que es de Dios. Y en paz descienden al Seol, o sea, en paz con ellos mismos, tranquilos con ellos mismos, porque así entonces que descienden al Seol, así descienden al infierno, de esa manera. Entonces, estos son los que dicen: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido para lo malo. Está la prosperidad para lo bueno. Este es afirmado y el Espíritu le da testimonio y lo entiende. Pero el otro para lo malo, y Satanás le da testimonio falso. Así. Y las tinieblas le dan testimonio falso. Así. Y en su prosperidad dicen: no seré jamás conmovido, como dice el Salmo 10. Acerca de los que no buscan a Dios. Dice en su corazón: no seré jamás conmovido. Así dice el Salmo 10 acerca de los que no buscan a Dios. Salmo 10, verso 6. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. No seré movido jamás de mi lugar, porque Dios me puso aquí, Dios me levantó esta obra, he sido edificado por Dios. Dice en su corazón. Fíjese que estoy hablando de todo lo que está edificado sobre el fundamento, no de los apóstoles, sino del fundamento falso. Dice en su corazón, dice: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Eso dice el verso 6. Y antes, más atrás, en el verso 5 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, pero él no se da cuenta. Esto no está hablando de alguien del mundo, esto está hablando de los que le estoy hablando, de lo llamado de la iglesia. Dice: tus juicios los tiene muy lejos de su vista, lejos está de él, de su corazón, de que va a ser juzgado. Lejos está de su corazón de que va a ir al infierno. Lejos está de su corazón de que va a presentarse delante de Dios a darle cuenta por todas aquellas obras y por todo aquel falso crecimiento que tuvo. Lejos está de su corazón de que le va a venir condenación, que le va a venir muerte y juicio de un momento a otro. Lejos está de su imaginación, él no lo imagina, él no lo entiende, él no lo comprende, ¿entiende? Entonces, ¿pero por qué? Vuelvo otro verso atrás, dice el verso 4 del mismo Salmo 10, el malo, este no es el de la tierra, se lo vuelvo a recalcar, porque esto le habla al hombre, al creyente, al que lee, no para que el hombre diga: sí, mira, así son los malos, así son, como para allí andar juzgando al hombre del mundo, como para allí andar murmurando y chismeando del hombre del mundo. No, porque esto le habla al que va a leer, y el que va a leer es creyente, ¿te entiende? El malo dice: por la altivez de su rostro no busca a Dios, porque no es que no ore, es que ora consigo mismo. Como dice que hay uno que ora consigo mismo, pero hay un publicano que ora a Dios. Es que ora consigo mismo. No busca al verdadero Dios, también como dice Salmo 18, clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó, porque oran al nombre de Dios, pero no a Dios en sus corazones. Por eso que dice: no busca a Dios, y tampoco vive en una verdadera súplica por su condición, no vive en un verdadero clamor para que Dios lo edifique, no vive en una verdadera reverencia, no vive en una verdadera renuncia de las cosas de sí mismo y de las cosas terrenales que adquiere. No vive así, y siendo así, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En su pensamiento está otro Dios. En su pensamiento está el Dios de la prosperidad ministerial de ellos. En sus pensamientos está el Dios de la prosperidad familiar, de la prosperidad social. El verdadero no está en sus pensamientos. Y por eso es que dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por esa causa es que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Pero él no se da cuenta, hermano. El asunto y el peor del caso aquí es que él no se da cuenta, sino que él pone su refugio en la mentira, como dice en el libro de Isaías, que hacen pacto con el Seol y ponen su refugio, y con el infierno hacen convenio y ponen su refugio en la mentira y se esconden en la falsedad.
¿Por qué? Bien, están confiados, están seguros, están firmes en lo que ellos, están firmes en lo que ellos mismos han determinado, están firmes en lo que ellos mismos se han edificado, están firmes en lo que ellos mismos han desarrollado en ellos mismos. Siendo así, dice que hacen convenio con el Seol. Ya les voy a decir dónde está. En la falsedad nos esconderemos, dice. Bien, Isaías 28, capítulo 13, capítulo 15 allí. Isaías capítulo 28, Isaías 28, verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Oiga bien, un pacto con la muerte. No es que fueron allí y hicieron brujería, no es que fueron allí y hicieron de pronto hechicería, no es que fueron allí e invocaron al diablo literalmente, directamente, hicieron un pacto con la muerte. No, lo voy a explicar. Dice, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Porque ¿quién va a hacer un convenio con el infierno? ¿Acaso alguien puede hablar con el infierno? ¿Acaso alguien puede verlo y hablar y conversar con él y decir, hago un convenio contigo? No, sino que se trata de lo que ellos creyeron en su corazón. No, yo allí no voy, dicen. Yo sí sé que yo allí no voy. O sea, como si ellos hubieran hecho un convenio con el Señor, que ellos ahí no van a ir nunca. Esta es la forma, esto es lo que expresa el Espíritu Santo a través de esta escritura. Dice, tenemos hecho un pacto con la muerte. No, a mí no me va a alcanzar la muerte espiritual, porque yo estoy vivo, dicen. E hicimos convenio con el Señor. No, yo allí no voy. Y hay personas de las que el Señor me ha dicho, no, yo sí sé que yo allí no voy. Y después el Señor me ha dicho, no la puedo, mujeres y hombres, pero en ese caso mujeres, no la puedo ni mirar. Así me ha dicho el Señor. Así me ha dicho el Señor, porque nunca me ha mirado a mí. No la puede ni mirar. Y dice que allí no va. Hermano, por favor, ¿cómo es que el hombre se asegura en una falsedad? Porque eso es lo que dice más adelante. Dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Están seguros por su propio pensamiento, por su propia imaginación, por su propia boca, por su propio entendimiento. Pero ¿quién puede escapar del juicio de Dios? Porque él mismo entiende y diga de sí mismo, yo no voy al infierno, o a mí no me va a alcanzar el mal, a mí no me va a alcanzar la ira de Dios, ni el juicio de Dios. ¿Quién puede tener uso de razón y un poco de sobriedad, un poco de raciocinio y andar de esta forma y pensar de esta forma? ¿Acaso él tiene poder sobre el infierno? ¿Acaso él tiene poder sobre la muerte? ¿Acaso él tiene poder sobre el mundo espiritual? ¿Quién puede tener un poco de sobriedad y pensar de esta forma? Y por eso es que dice, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Yo sé que eso no es para mí, eso es para los demás. Vea, vive siendo cristiano. Vive de restaurante en restaurante, de cine en la película, de la televisión de su casa, viendo todo tipo de programas de televisión, vive metido en política, vive metido en cultura, vive metido en negocios de la vida, pero va a la iglesia y dice que es cristiano, anda como el mundo, no se sabe si sale de una, no se sabe si sale de una pasarela o de una discoteca o de dónde sale, y dice, no, yo no voy allí. ¿Pero cómo? Porque dice que han puesto en la falsedad su escondite. Así que dice, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Se esconden en qué? ¿Están confiados en qué? En una tela de araña. Su confianza es tela de araña. Es una falsa confianza. Es una falsa creencia de que son edificados conforme a Jesucristo. Es una confianza errada. Es una confianza que Satanás les ha puesto. Están seguros de que no van al infierno. Y esta es su propia prosperidad. Y dicen, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y entonces Dios le dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una verdad.
Esta es la única que te va a hacer que verdaderamente no vayas a ese lugar. Esta. Si alguno renuncia a su propia vida, estará sobre esta verdad. Si alguno se niega a sí mismo, como dice este fundamento, esta piedra angular que es Cristo, entonces se afirmará sobre él. Si alguno se niega a sí mismo, se afirmará sobre él. Si alguno se renuncia a todo lo que posee, se afirmará sobre él, hermano. Si alguno vive para él, si alguno deja los deseos de la carne, si alguno deja los deseos sociales, si alguno deja los deseos familiares, si alguno deja estas cosas, se afirmará sobre esta verdad. Por eso el Señor dice después, he aquí en el verso 16, que yo he puesto en Sión es el pueblo de Dios, no es allí la física de Jerusalén, no es el pueblo espiritual de Dios, lo que creen en Jesucristo. Aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ella es probada, es una piedra preciosa, no la de ustedes, de cimiento firme, no lo que ustedes se han hecho y en lo cual se han cimentado. El que creyere en este, no se apure a hacer sus obras, estése tranquilo. Así que dice Isaías 28:16. Y aquí que yo he puesto por fundamento una piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, es lo que dice. Y entonces más adelante dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les destruirá toda su confianza, hermano. Porque los hará caer en manos del enemigo. Porque los hará caer en pecados. Y porque los hará caer en errores y confusiones que harán que Dios derrame su ira y su juicio sobre ese pueblo que cree estar bien delante del Señor. Los hará caer cada vez más y ahondar en sus pecados, para que le venga la ira si no se arrepiente de su insensatez y de su forma errónea de pensar y de su forma equivocada de vivir y de su fundamento falso que tiene. Y así entonces el Señor los hará ahondar. Y después dice el verso 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Cuándo será anulado el pacto con la muerte? ¿Cuándo será anulado el pacto con la muerte? Cuando entonces vayan al infierno y vean, ¡ay! Es que estaba muerto. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Y será anulado el pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Que su confianza es de boca, su confianza es de ellos mismos, su confianza es de su propia tea, su confianza es de su propia luz, su confianza es de su propia edificación, pero el infierno los está esperando, la muerte los está esperando, el Hades los está esperando, el turbión del azote viene contra ellos. Y es cuando se cumple la profecía de Isaías, capítulo 5, verso 13, cuando dice que el infierno extendió sin medida su boca, y ensanchó su interior, y allá descenderá la gloria del pueblo, así dice. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Su gloria pereció de hambre, su multitud se secó de sed, dice el verso 14, y dice el verso 15, dice el verso 14. Dice el verso 13, y dice el verso 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Allá descenderá su gloria, su edificación, su fundamento, toda su vida que tenían firmes y seguras y confiadas que no iban allí. ¿Y dónde queda su seguridad? ¿Y a dónde queda ahora el convenio que hicieron con el infierno? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? El infierno los está esperando. ¿Dónde queda cuando mueran? ¿Dónde quedará cuando se le quite el hálito de vida? ¿Dónde quedará entonces su confianza cuando se le quite cuando se les retire el espíritu? ¿Dónde entonces quedará su poder sobre la muerte? ¿Dónde está su palabra que hablaban altaneramente contra los justos cuando les decían su doctrina es falsa, esta sí es la edificación? Entonces, ¿dónde estará entonces sus grandes palabras? ¿Dónde estarán sus grandes palabras con que hablaban? Porque esto es de necios, esto es de insensatos. Esto se trata de hablar como jactanciosamente. Cuando uno se afirma
debe de afirmarse por la revelación del Espíritu Santo en humillación a Dios, en humillación continua y verdaderamente inquiriendo en Él, con verdadero dolor del corazón, para que les muestre cuál verdaderamente es su condición y dejar de hacer su propia obra y su propia edificación y su propia vida, para que Dios le enseñe cuál es la verdadera edificación. Y no estará confiado en lo que él cree. No dirá, en mi prosperidad no seré conmovido. En su prosperidad, dice el hombre, no seré nunca conmovido. Y ya ha sido destruido por el infierno, ya ha sido destruido por la muerte, ya ha sido destruido por el pecado, ya ha sido destruido por el diablo, que es el que se engaña, que es el que se encarga de engañar al mundo entero, empezando por los creyentes. Porque contra ellos, por los creyentes que no son creyentes verdaderos, no por los creyentes verdaderos, ahí corrijo, no por los creyentes verdaderos, empezando por los creyentes que se creen ser los verdaderos, pero que se escondieron en su propia falsedad, en su propia teoría, en su propia vida espiritual, en su propio crecimiento espiritual, no asegurándose en Dios, porque cuando uno se va a asegurar en Dios, uno debe de dejarlo todo. Dejo todo, Señor. ¿Cuál es el problema? Si de pronto tengo una obra, un ministerio que Dios me ha dado y que realmente Dios me lo dio y Dios lo determinó, y yo lo dejo por un tiempo para ir verdaderamente a preguntar al Señor cuál es el problema. El Señor por eso no se enojará. No, el Señor se alegrará porque yo fui a confirmar si eso era de Él. Y si lo dejé allí por un tiempo, el Señor me dirá, al cabo del tiempo, pase 2 meses, 3 meses, sea lo que sea, 6 meses, el Señor me dirá, anda, ve y tómalo, porque yo te lo di. Y entonces el Señor, si aquello verdaderamente era del Señor, el Señor no se enojará, sino que el Señor le agradará, porque el Señor no se airó contra Gedeón, el cual le pidió a Dios varias confirmaciones de que era él. Déjame traerte sacrificio a ver si eres tú. Déjame traerte sacrificio. Y va, y el ángel consumió el sacrificio. Consumió el holocausto. Ese fue Gedeón cuando Dios se le apareció y lo mandó a libertar al pueblo. Y le dijo, anda, ve, que yo estoy contigo. Entonces, déjame traerte sacrificio a ver si verdaderamente eres tú. Y cuando vino el ángel, consumió el sacrificio. Ay, dijo, ay, que ahora moriré, que he visto a Jehová. Entonces no le bastó aquello y le dijo, permíteme que te pida una confirmación, a ver si de verdad me has mandado, que esta noche voy a poner un vellón sobre la era. Entonces cuando desciende rocío sobre la hierba, que todo el rocío esté sobre la hierba, pero sobre el vellón no haya rocío alguno. Entonces se acostó, se levantó por la mañana y cuando fue a ver, así estaba cumplido como se lo pidió a Dios. Ay, permíteme que te pido otra confirmación, permíteme. Ahora voy a volver a poner el vellón, pero ahora que el rocío no esté sobre la hierba esté seca y que todo el rocío esté sobre el vellón. Se acostó, se levantó, allí estaba el rocío sobre el vellón y toda la hierba seca. Gedeón le pidió todo esto a Dios. El Señor no se enojó contra Gedeón, el Señor no se airó contra Gedeón, al revés, le agradó aquello de tal manera que le dio una victoria terrible, gloriosa, no movió un solo dedo y sus enemigos se mataron entre ellos mismos. Entienda esto. Entonces, hermano, esta es la confirmación. Deje su obra, deje su propia edificación y ande a encerrarse en una cueva con el Señor. No tiene que ir a un monte ni buscar dónde queda una montaña alta por aquí. No es eso. Se refiere a una cueva espiritual, se refiere a un monte espiritual, se refiere a un dejar de hacer un montón de cosas, se refiere al estarse quieto, se refiere al detenerse en su camino, como dice Jeremías, cuando dice, paraos en los caminos y mirad cuál sea y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Paraos en los caminos. Si el hombre va y deja sus obras y deja su propia edificación, para ir a encerrarse con Dios, para ir a preguntarle a Dios. No me vengan a decir aquí que 3 días de ayuno ni nada de eso, porque eso es de mezquino. No me ven ni 7 días. No, hermano, es que va a pasar tiempo, Señor. Yo aquí voy a aprender de ti. Yo me voy a encerrar aquí. Yo allí lo que sea necesario voy a hacer fuera, pero yo me voy a apartar contigo. Me voy a encerrar para que tú me hables, para que tú me digas si estoy bien, si verdaderamente mi edificación está correcta, si verdaderamente las obras que he hecho están correctas. Esto debe de hacer el hombre. Eso dice
dice Jeremías 6:16, cuando dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. El Señor me manda a pararme. ¿Se va a enojar porque yo deje las cosas? Y voy a preguntarle, ¿acaso se va a irar por eso? No, se va a irar porque yo sigo en mi camino. ¿Se entiende eso, hermano? Pero el que sigue en su camino, este es el que dice, no, ya he sido prosperado. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Ya he sido prosperado. En mi prosperidad, dije yo, difícilmente entrará uno así en el reino de los cielos, como aquel hombre rico que Dios le dijo, deja todo lo que tiene, dale a los pobres y ven conmigo, tendrás tesoro en el cielo. Y no lo quiso dejar porque tenía muchas riquezas. Y él estaba prosperado y se confió en que guardaba los mandamientos del Señor. Se confió en eso. No creyó al Señor. ¿Y dónde está? En el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque ninguno que desobedezca a Dios podrá entrar en el cielo. Lo que el Señor le mandó a hacer, Él no lo hizo. Él amó toda su riqueza que tenía, porque después que se fue, amó toda su riqueza que tenía más que a Dios, porque después que se fue, el Señor dijo enseguida, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Y los apóstoles se asombraron y dijeron, sí, hijos míos, cuán difícilmente entrarán los que tienen riqueza en el reino de Dios. Y le dijo otra vez, más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y entonces estaba hablando de este que se fue, estaba hablando de él. Él se confió en que guardaba los mandamientos, así como hoy. Se confía en que va al templo. Él se confió en que daba bienes a sus padres, así como hoy. Se confía en que diezma. Él se confió en que pues no adulteraba, no bebía, así como hoy. Se confía en que no adultera, en que no bebe. A él se confió, aunque muchos sí lo hacen, porque esto abunda mucho en la cantidad de ministros mentirosos y falsos del tiempo del fin, hermano. Pero aunque muchos sí lo hacen, otros no, pero se confían en esto. Porque en la falsedad se esconden en una falsedad. Esto ponen como escondedero, esto ponen como refugio, lo que ellos mismos se idearon. Hermano, para autocontentarse a sí mismos, para convencerse a sí mismos de que no van al infierno, de que no van a perdición, para no sentirse mal consigo mismos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la base de todo? Que no son creyentes, que no tienen verdadera fe en la vida eterna. No creen. Aunque hablen del infierno, de la verdad de lo que existe allí y de que van allí. No creen que verdaderamente el infierno por su pecado atrae y consume y lleva a su interior al hombre. No creen que la propia obra del hombre lo lleva allí. No creen que la propia edificación del hombre lo lleva allí. No lo creen, y como no lo creen, hacen aquello que lleva al hombre allí, porque no creen verdaderamente, aunque dicen que si hay infierno, aunque dicen que allí se va el pecador, pero desde el fondo de su corazón y en sus obras que confirman la fe, no lo creen, por su verdadera falta de fe. Entonces acontece todo esto, y su propia prosperidad los mata, su propia prosperidad los destruye, y su propia prosperidad los hace ser mezquinos y miserables delante de Dios. Como dice el Señor, oiga bien, como dice el Señor a la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y verso 14, como dice el Señor a la iglesia de la Odisea, acerca del que se cree que es rico y que ha ganado muchas cosas, y que tiene mucho, y que ve, y que sabe todas las cosas, y que se ha enriquecido. Así dice Apocalipsis 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Eso es lo que dice él. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es esta riqueza? No es de oro ni de plata. ¿Cuál es esta riqueza? Es una riqueza espiritual que él cree que tiene. ¿Se entiende? Es un desarrollo espiritual que él cree que tiene. Es una prosperidad espiritual que él cree que tiene. Es un desarrollo en las obras ministeriales que él cree que Dios le ha dado y en las cuales él cree que Dios lo ha desarrollado. Este es el que se cree rico por sí mismo, porque tú dices, yo soy rico, en su corazón lo dice, aunque no lo diga con la boca. Va y dice, mira la bendición que nos ha dado, esperamos al Señor, nos vamos con el Señor.
porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se confirma esto? No dejando todo lo que tiene, no parando de hacer sus obras, no parando de su propia edificación para ir a encerrarse con Dios y dejar de estar haciendo tantos disparates que salen hoy en día, salen por las redes sociales hablando de que Cristo viene porque aconteció un maremoto allá, un terremoto aquí, porque salió el presidente, el otro se levantó guerra contra guerra, el otro se levantó nación contra nación. Mire, todo esto que salen haciendo así están lejos de Dios, porque estos no están predicando el evangelio de Jesucristo conforme a la piedra angular que es Cristo y en los fundamentos de los 12 apóstoles. Si alguno no está haciendo esto, este no ha sido edificado por el Señor. Esta obra no es del Señor, es de Satanás y la hace a través del hombre. Y salen diciendo, pronto nos vemos en el cielo, porque ya se levantó el presidente contra ellos y tiene a gente turbada, confundida, escuchando aquellas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque ellos están firmes en su propia obra, están seguros. Por eso dice que nos vamos con el Señor. Y por eso salen diciendo también en las congregaciones, no, yo mi salvación no la pierdo, porque se afirman con su propia boca. ¿Cuándo la boca del hombre puede afirmar a alguien? ¿Cuándo la lengua del hombre puede afirmar a alguien, hermano? ¿Cuándo? ¿De qué es la boca del hombre? Si el hombre no es nada, es polvo y carne. ¿Cuándo la boca del hombre te puede salvar? ¿Cuándo mi propia boca me podrá salvar a mí? Mi propia boca a mí no me puede salvar. A mí me va a salvar mi arrepentimiento y mi diligencia para conocer al Señor, para entregarme a Él y para entregar todas mis obras a Él y para que Él ahora haga las de Él en mí. Y para que Él me haga y me desarrolle ahora Él, su espíritu en mí, a un hombre conforme a Él. No mi boca, porque yo diga, yo sí no voy al infierno, porque yo diga ahora con mi boca, yo tengo 70 mansiones en el cielo. Y ya, porque mi boca lo dijo, se crearon 70 mansiones en el cielo. ¿Cómo no? Ya le digo, no, yo estoy sentado al lado del Señor, porque mi boca lo dijo. ¿Y quién soy yo? ¿Qué es la boca del hombre? ¿Qué es la boca del hombre? Sino una boca inmunda llena de mentira. Hermano, ¿qué es la boca del hombre? ¿Qué son los propios dichos de los hombres? No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como dice en Jeremías. No os fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es la boca del hombre? No es la boca la que te hace que seas edificado conforme a Cristo, es tu acción. Es tu vida, es tu corazón entregado, es tus obras entregadas al Señor, es tu voluntad entregada al Señor, es el negarte a ti mismo, es el renunciar a todo lo que posees, es el fundamento de Jesucristo. Y le sigo con la iglesia a la cual el Señor le dice, porque tú dices, en Apocalipsis 3:17 que estoy, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, no tiene necesidad porque Dios no lo ve allí ayunando por su condición, humillado por su condición, contristado por su condición. No lo ve allí afligido por su condición, afligido porque no ha escuchado al Señor acerca de su obra. Por eso dice, no tengo necesidad. Entonces, al que Dios no ve allí, en su intimidad, conforme a todas estas cosas, entonces, delante de Dios está demostrando que no tiene necesidad. ¿Ya entiende? Y por eso que dice, de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Pero el Señor le responde y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y será que alguno ciego, será que alguno desnudo puede entrar en el cielo? ¿Desnudo puede entrar en el cielo? ¿Cómo? Y esto está hablando de una iglesia. Esto está hablando de un pueblo. No del pueblo de la Odisea. En aquel momento era la Odisea, pero esto habla a toda la iglesia. Esto habla a todo el que hace así. Esto habla a todo el que vive así conforme a lo que el Señor está describiendo. Conforme a su propia seguridad. A su propia confianza. A su propia edificación.
a sus propias obras sin que Dios le hable, porque piensa que Dios no habla, porque piensa que Dios no se manifiesta, porque piensa que Dios está por allá en el cielo, nosotros estamos en la tierra y Dios no tiene que hablar porque ya me habló, porque la letra habla y porque ya todo lo que tengo que hacer ya está escrito. Por eso se pierden los hombres, por eso, porque Dios, hermano, envió su Espíritu para que nos enseñe, para que nos hable, para ser nuestro amigo. Ya nos he llamado siervo, dice el Señor, sino que os he llamado amigo. Un amigo que no le habla al amigo. ¿Cuándo se ha visto semejante cosa? Un amigo que ni siquiera se le manifiesta al amigo, porque si no me habla, porque muchas cosas en mi corazón hay que no me dejan oír bien, porque escucho mi propia voz, la mezclo, pero se te manifiesta de una u otra forma cuando tú verdaderamente le clamas, le suplicas, dejas todo. No se trata de clamarle solamente, se trata de dejar, renunciar, negarse. Se trata de esto. Entonces dice, pero no sabe que tú eres un desventurado. Quiere decir, desventurado. Desventurado, no bienaventurado. Desventurado, alguien que va desviado del camino. Alguien bienaventurado es que va bien encaminado hacia la meta, que es el reino de los cielos. Alguien desventurado es que va a la aventura, fuera del camino, desventurado. ¿Me entiende? Desventurado del camino de Dios, fuera del camino. Desventurado, miserable. Mire, no tiene nada espiritualmente. Piensa que tiene mucho amor. Yo sí, hermano. Yo sí amo las almas. Mire, porque yo voy allí y le doy dinerito, le llevo un pan. Dice que es rico, pero ese no es el amor que Dios quiere desarrollar en él. Ese no es. Él no ha entendido el amor del cielo. Yo sí, hermano, yo sí tengo una fe, porque mire que yo lo que le pido a Dios, yo al Señor se lo sigo pidiendo y hasta que no me lo dé. Esa es su propia fe, esa es su propia fe. Porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si no es su voluntad, no nos oye. Y este necio pide conforme a su propia voluntad. Y le pide, y le pide, le pide, le pide, y lo cansa tanto que hasta que Dios le dice a Satanás, anda a dar lo que quiere, y Satanás se lo da. Este es que es rico por sí mismo. Y entonces, pero es rico por sí mismo, pero delante de Dios es un miserable, porque no tiene ningún atributo espiritual desarrollado. Todo lo que ha desarrollado lo tiene de sí mismo, y todo lo que tiene, cree que tiene, lo tiene de su propio entendimiento, y por su propia boca es rico, de su propia boca es rico, pero delante de Dios es miserable, porque no ha sido prosperado conforme a la verdadera prosperidad del cielo. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. Eva no sabía que estaba desnuda, no sabía que estaba desnuda. Cuando Adán comió, supieron que estaba desnudo. Él no sabía nada, estaba ciega, y estaba desnuda en el mundo espiritual, estaba ciega, y le dio a comer a su marido, porque pensaba que no había adquirido nada malo, pensaba que había adquirido una gran sabiduría. Le dio a comer a su marido porque estaba ciega. Después que él comió, entonces fue que se le abrieron los ojos hacia el hombre. Después que esté delante de la presencia de Dios, que se le van a abrir los ojos, desnudo allí sin nada desarrollado. Después que esté delante de la presencia del Señor, es que allí se le abren los ojos. Imagínense. Entonces dice, delante de Dios miserable, delante de Dios ciego, no ve, cree que ve, no ve, delante de Dios desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque no tiene las obras que Dios le ha ordenado. Las que Dios les quería ordenar, no se las ordenó Dios, sino que las que le quería ordenar. Todo lo que hizo fue de la profecía falsa que escuchó. Todo lo que hizo fue de su propia imaginación. Todo lo que hizo fue de la letra que dice, ve y predica. Él dijo, como la letra lo dice, yo lo voy a hacer. Todo lo que hizo fue de que lo copió del cristiano vecino, allá del hermano de la otra iglesia que también abrió, del otro ministerio que también se levantó, del otro. Todo lo que hizo fue del hombre, no porque verdaderamente buscó en el Señor todas las obras. Si alguno no es edificado conforme a la imagen de Jesucristo, hermano, mire, si alguno Dios no lo enseña en su secreto, si alguno Dios no le enseña los fundamentos verdaderos de la piedra angular de los 12 apóstoles del Cordero, si alguno Dios no le enseña acerca de los verdaderos atributos espirituales, toda la profundidad de las Escrituras,
para un desarrollo espiritual. Si a alguno Dios no le enseña a través de la tribulación, de la dificultad, de atravesarlo, guiándolo por un otro lado, si a alguno Dios no le enseña esto, ¿sabe qué pasa? A este Dios no le da ningún llamado. Este se llamó a sí mismo. Entienda esto. Porque el Señor no llama a homicidas, ni es cómplice de homicidio. Si a alguno el Señor no le enseña esto, como salen hoy gente, poniendo a predicar a niños, esto me lo enseñó el Señor recientemente, poniendo a predicar a niños, porque tiene 9 años y de pronto tiene una buena expresión verbal, y de pronto allí es hiperactivo, y allí a la hora de hablar, y de pronto tiene buen discurso, ¿verdad? Entonces lo ponen allá a predicar y se ponen a gritar. Allí entonces ponen a gritar, el fuego de Dios, y anda, tiene que ser santo, y el fuego, y ponen a predicar a niños. Hermano, el Señor no hizo roboces, el Señor no hizo máquinas, el Señor hizo personas cuyos corazones son desarrollados, edificados, purificados, cuyas mentes van siendo transformadas a la imagen del Señor, cuyo conocimiento en el Señor va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No gente que va y no conoce verdaderamente nada porque Dios no le ha enseñado allí en su intimidad, en su secreto, y ponen a niños que fueron enseñados por sus padres a decir fuego de Dios, ponen a niños que fueron enseñados por su propio padre a decir santidad y a hablar así, ponen a niños que no son personas desarrolladas. Dice acerca de los neófitos, no a un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Todo esto lo ha hecho Satanás. Todo esto lo ha hecho el diablo. Todo esto lo ha hecho el infierno, porque Jeremías era niño, pero a Jeremías Dios lo enseñó a través del tiempo. Cuando Dios le habló a Jeremías, Jeremías era niño, pero Dios le habló y le hablaba de continuo. Jeremías vivía en una verdadera intimidad y secreto con el Señor. Y no era niño cuando predicaba, no, cuando lo llamó el Señor, cuando le habló el Señor. Esto hablarás, no digas soy niño, esto hablarás. Porque el Señor lo enseñaba, le hablaba en su secreto, como Samuel, que desde niño sirvió al altar. Y la palabra de Jehová todavía no le había sido revelada, pero él servía fielmente al altar. Y cuando la palabra le fue revelada, entonces empezó a escuchar la voz de Dios, y ahí Dios lo fue capacitando más y más y más y más y más, de modo que cuando crecía ya conocía al Señor, y cuando hablaba por el conocimiento que tenía del Señor. Fueron muchos años hasta que fue viejo, fueron muchos años, ¿me entiende? Pero empezó desde niño. Pero no es porque eso es niño, no sabe ni cómo piensa Dios, no sabe ni cómo habla el Espíritu Santo, no sabe nada de tribulación, no sabe nada de obediencia, no sabe nada de negarse a sí mismo, no sabe nada, y entonces va a ir a predicar. Ni un pastor insensato que nunca ha conocido al Señor, ni un evangelista insensato, son ricos por sí mismos. Y no solo yo, estoy hablando de ellos en este punto, pero esto habla de todo creyente que se cree por sí mismo haber sido edificado a la imagen del Señor. De aquellos que dicen, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En su propia prosperidad. En su prosperidad. Ya le dije que para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno en el sentido del que Dios verdaderamente prosperó espiritualmente, pero para lo malo, el que se prosperó a sí mismo. Pero confía en sus propias palabras, confía en su propia imaginación, hasta que se topa con su miseria, hasta que se topa con su ceguera, cuando ya salga del cuerpo, hasta que se topa con su desnudez, hasta que se topa con su desgracia, hasta que se topa con su desventuranza, hasta que se topa con el lugar a donde va, que no era el que él creía. Por eso uno debe de asegurarse en el Señor. El ejemplo de Gedeón es un ejemplo que el Señor pone para que la gente se asegure. El ejemplo de Gedeón es un ejemplo claro de no hacer nada, de quedarse tranquilo, de apartarse de todo para ir a buscar confirmación. No pida 3 confirmaciones, no es eso. Se trata de una confirmación de mucho tiempo en la presencia del Señor. Dios hablará, Dios entonces confirmará a cada cual. El que teme a Dios hará esto. El que no teme a Dios quedará tranquilo haciendo sus propias obras y su propia edificación, y al final se topará entonces con la verdad, porque el temor de Dios es el que hace que el hombre vaya a la vida. Es el temor. El que no teme, no lo hará. Él seguirá tranquilo en sus obras, seguirá en su propia confianza, seguirá en su propio convenio con el Seol, en su propio pacto con la muerte, y en su propia falsedad en la cual se esconde, en su propio refugio de mentira en el cual se esconde, y en sus propias riquezas. Yo soy rico, me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Él seguirá. Pero el sabio, hermano, el sabio,
ve el mal y se esconde. El sabio, el que verdaderamente teme a Dios, el que no quiere ir al infierno, mire, que no quiere ir al infierno no le importa nada de la tierra. El que no quiere ir al infierno no le importa lo que diga el hombre. El que no quiere ir al infierno verdaderamente, de verdad, no de boca ni de labios solamente, sino de hechos y en verdad. A este no le importa lo que digan de él, a este no le importa lo que pierda, a este no le importa nada. Porque cuando la gente está en el infierno quisiera solamente por lo más mínimo, como dice aquel hombre que era rico y que hacía cada día banquete con esplendidez, que estando en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, ¿qué quería? La punta del dedo de una persona mojada en agua para que refrescara su lengua. ¿Usted cree que va a estar pensando en la comida que hacía? ¿Usted cree que va a estar pensando en la casa que tenía, en la mansión? ¿Usted cree que va a estar pensando en la posición social que tenía? ¿Usted cree que va a estar pensando en lo que tenía en la tierra? Es que está pensando en solamente la punta de un dedo mojado en agua. ¿Qué quiere decir? Que el que quiere ir al infierno no anda pensando en nada de eso. Pierde todo, porque sabe la sed tan terriblemente que se sufre allí que no hay lenguaje humano que lo pueda describir. No solo la sed, todo lo que hay allí, el tormento infinito que hay allí, que hace que el hombre cuando cree en esto deje todo para asegurarse en Dios, para asegurarse en el Señor. Porque el que no tiene temor de esto, porque no cree verdaderamente en esto, este no se asegura, hermano. Entonces sigue confirmando en sus propias obras y en su propia edificación. Y esta es la palabra que Dios le habla a los que se afirman en sus propias obras y en su propia edificación, a los firmes en sí mismos, a los que están fundados no sobre la roca, sino sobre la arena, y a los que tienen su propio pacto con la muerte, que dicen ellos, y su propio convenio con el Seol, para que el hombre deje de hacer esto y deje de vivir así, se vaya a asegurar con el Señor, para que haga como Gedeón, y para que entonces, porque esa es la palabra que Dios le termina diciendo allí a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3, cuando dice allí en el verso número 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego, le va a enseñar y lo va a atravesar por el fuego, lo va a pulir como al oro, lo va a llevar ahora donde él no entiende, donde no pensaba, no le llevaba la imaginación, lo va a sacar de su templo hermoso y lo va a llevar allá a lugares intrincados y terribles y molestos, donde va a recibir vituperio, donde va a recibir afrenta, donde va a recibir tribulación, pero enseñándole la profundidad de las escrituras, manifestándoselo y revelándoselo. Lo va a llevar al lugar donde va a ser menospreciado y donde no le van a hacer caso a nadie. Lejos de llevarlo a un lugar donde todo el mundo lo escucha, hay un templo armado y bonito y hermoso. Por eso es que dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, porque así va a enriquecer su hombre espiritual. Así va a formar en él el verdadero hombre espiritual que necesita ser formado. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, porque allí le va a dar sus verdaderas obras, las que Dios tenía determinadas para él desde antes de la fundación del mundo. Y unge tus ojos con colirio para que veas en la presencia del Señor. ¿Entiende, hermano? Porque el colirio es la sangre de Cristo. El colirio es la presencia del Señor. El colirio es el Señor mismo, que pone sus ojos en mí, para que ahora vea con sus ojos, no con los ojos de la carne, que le dicen a cualquiera: hermano, este es cristiano. A cualquiera que ve le llama cristiano. Cualquier cosa que diga afuera, iglesia, cualquier lugar de inmundicia que afuera tenga un cartel que diga iglesia, lo ve como casa de Dios y puerta del cielo. Y cualquier inmundo que diga yo profetizo, lo ve como profeta de Dios. Para que ya no mire así, para que ahora mire con los ojos de Dios, que miran todo esto como lo que es, inmundo y nada más. Así que, hermano, el hombre vaya a buscar al Señor. Eso es lo que dice el Señor, ese es el consejo que dice el Señor para concluir y para que el hombre vaya a hacer esto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio
para que vea, para que ya no estés firme en tu propia firmeza, sino en la verdadera firmeza de Dios. Dios se va a manifestar a los que lo aman, porque el Señor lo prometió. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor se manifestará muchas veces, como se le manifestó muchas veces a los apóstoles durante 40 días antes de ascender a la diestra del Padre. Lo hará, porque esto lo puso como ejemplo firme de 40 días, ejemplo completo, para que el hombre lo entienda y así reciba estas manifestaciones del Señor. Y Dios se le manifestará al que así haga, y Dios lo edificará, y Dios lo confirmará ahora sí, y Dios lo enriquecerá espiritualmente, y entonces te tendrá las obras del Señor, y no confiará en lo que confía el hombre vano, que la multitud se quedará viendo cómo el Señor lo deja atrás, si es que llega vivo ese momento, porque si no llega vivo entonces ya será para el Seol su lugar. Hermano, la falsa confianza es lo peor que el hombre puede tener. La confianza verdadera es la que se confirma en Jesucristo, es la que se afirma en el Señor y es la que busca la manifestación del Señor a través del tiempo. Amén, hermano. Así que en ello encaminémonos y sea la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre.